Hermana Chong, no me gusta lo que dices. ¿Cómo es que condenar al relámpago oriental es oponerse a Dios? Sé que Dios Todopoderoso, según el gobierno, es una persona normal. Y que aunque haya dicho muchas palabras, no ha obrado ni un solo milagro. ¿Cómo va a ser la obra de la aparición de Dios? Solo el Señor Jesús, en quien creemos, es Dios encarnado, o sea, Cristo. Sí. Si el Señor Jesús regresara, seguiría adoptando la forma de un judío y le llamarían Jesús. No tendría otro nombre. Amén. Por eso, me atrevo a decir que el Dios Todopoderoso del que dan testimonio es solo una persona y no puede ser la aparición de Dios. Amén. ¿Dice que el Dios Todopoderoso del que da testimonio el relámpago oriental es una persona? Entonces, ¿por qué tanta gente da testimonio de que es Cristo y la aparición de Dios? Y Dios Todopoderoso ha expresado muchísimas palabras. Diré que esta cuestión no es sencilla. Si Dios Todopoderoso solo es una persona, o si es Cristo encarnado, en realidad no lo comprendo. ¿Cómo es que no lo comprendes? Si el relámpago oriental fuera la verdadera aparición de Dios, ¿estarían robando ovejas de toda denominación? Tiene razón. Hay quienes dicen que el Señor regresará como ladrón y que robará tesoros y buenas ovejas. Eso no es posible. Si realmente hubiera regresado, ya nos habría llevado al reino de los cielos. Así es. Por eso, no es posible que el relámpago oriental sea el camino verdadero. Amén. El gobierno comunista chino y muchos pastores y ancianos afirman que la Iglesia de Dios Todopoderoso solo cree en una persona y no pueden estar equivocados. Así que podemos estar seguros de que el relámpago oriental es una herejía y de que estamos condenando a esa persona, no a Dios. ¿Qué hay que temer con eso? Ni el pastor Gu ni el anciano Wang han estudiado el relámpago oriental, pero lo condenan. No me parece correcto. Pastor Gu, anciano Wang, dicen que la Iglesia de Dios Todopoderoso tan solo cree en una simple persona. Pienso que es pronto para afirmar eso. En los últimos años hemos resistido al relámpago oriental como los pastores y ancianos. Siendo honesto, no hemos estudiado la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días, ni hemos invitado a nadie de su iglesia a dar testimonio de Dios Todopoderoso. Solo hemos oído las palabras histéricas y parciales de la calumnia y condena del gobierno chino a la Iglesia de Dios Todopoderoso, según las cuales hemos decidido que la Iglesia de Dios Todopoderoso no cree sino en una persona. Eso no es justo ni válido. Cuando el Señor Jesús apareció y comenzó su obra, los fariseos, sin buscar ni examinar en modo alguno sus palabras, ¿no se opusieron ciegamente a él y lo condenaron? ¿Y qué pasó? Que Dios castigó a los fariseos. En cuanto a si el relámpago oriental cree en realidad en una persona o en un Dios encarnado, no podemos pronunciarnos sin reflexionar. Veamos si las palabras declaradas por Dios Todopoderoso son la verdadera expresión de Dios, su voz. Esto es lo único crucial. Sí, estoy de acuerdo con la opinión del hermano Shen. Debemos leer las palabras de Dios Todopoderoso. Así sabremos si son en verdad la voz de Dios o no. Claro. Exacto. De ese modo sabremos cómo lidiar con el relámpago oriental. Me parece lógico lo que ha dicho el hermano Shen. Es lógico, pero los pastores y ancianos no nos permiten leer las palabras de Dios Todopoderoso. Así que no hay que tomárselo tan a pecho. Los pastores y ancianos condenan al relámpago oriental. Las palabras de Dios Todopoderoso no pueden ser la voz de Dios. En cuanto a cómo lidiar con el relámpago oriental, hemos hecho caso de las ideas de los pastores y ancianos del mundo religioso. Pero pasamos por alto que el relámpago oriental se ajusta a la profecía del Señor Jesús. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Se atreven a dar testimonio de que el relámpago oriental es la obra de la aparición del Señor Jesús. Y de seguro tienen fundamentos. Si tantas personas dan testimonio de eso, ¿todas ellas son idiotas? ¿Todas son bobas? ¿Las han embrujado? Sería imposible. Y sobre todo lo han aceptado muchas ovejas buenas del mundo religioso. Todas son personas que entienden la Biblia. Sí.
Eso nos demuestra que el relámpago oriental posee la obra del Espíritu Santo y las declaraciones de Dios Todopoderoso poseen la verdad. Esto que has dicho es muy razonable. Pastor Gu, anciano Wang, si no han leído mucho de la palabra de Dios Todopoderoso, ni estudiado en profundidad su obra, ¿cómo pueden criticar tan a la ligera? Cuando el Señor Jesús apareció y comenzó su obra, ¿no era una persona normal por fuera? ¿Y por qué ahora cree tanta gente en Él? Eso se debe a que el Señor Jesús es Dios encarnado. Si en realidad Dios Todopoderoso es Dios encarnado, y ustedes lo condenan así, ¿eso no es oponerse y encima condenar a Dios? Los fariseos cometieron ese error y fueron malditos por Dios. Hermano Shen, has dicho todo esto con gran seguridad. ¿Has aceptado al relámpago oriental? Ya confiésalo. ¿Has aceptado al relámpago oriental? Seré honesto, no lo he aceptado todavía porque lo estoy estudiando. Si yo hubiera aceptado al relámpago oriental, ya les habría dado testimonio de Dios Todopoderoso, ¿no crees? Porque la caridad siempre empieza por la casa. Hermano Shen, ¿no será que los ancianos y pastores saben más que nosotros? El gobierno chino y los pastores y ancianos condenan al relámpago oriental. ¿Todos se equivocan? Si has aceptado el relámpago oriental, somos enemigos. ¿Y qué hay si lo he aceptado, eh? Soy libre de aceptar el camino verdadero. ¿Qué derecho tienes tú a prohibírmelo, ¿Que eres libre? Si lo aceptaste, llamaré a la policía para que te lleven a prisión. ¿Policía? Si lo haces, eres un fariseo, un maldito Judas traidor, y debería ser maldecido. Ya, basta. Cálmense. Todos somos hermanos en el Señor. Además, el hermano Shen no lo ha aceptado. Si lo hubiera aceptado, sería diferente. Pero como no, es nuestro hermano. Siéntate. Por favor, hermano, tranquilízate y siéntate. Hazlo. Dan testimonio de que Dios Todopoderoso es Dios encarnado. Eso no aparece en la Biblia. ¿Ah? Aunque el relámpago oriental sea el verdadero camino, no lo aceptaré. He oído dando testimonio a los de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Su verdad en comunión es más profunda que la nuestra. Pero no nos pueden robar las ovejas. Claro, eso. Me opongo a que nos las roben. Si nos han robado tantas ovejas buenas, ¿cómo no voy a despreciarlos? Si siguen haciéndolo, llamaré a la policía. Si digo que lo haré, juro que lo haré. Sí, tienes razón. Estoy un poco confundida. Dime, ¿no es esto ser un... Anciano Wang, el que no lo aceptemos está bien, pero llamar a la policía para que los arresten y entregar a los creyentes en Dios al gobierno chino, eso es hacer el mal. Cierto. ¿Cómo pueden aliarse con el Partido Comunista de China? Eso es desafiar a Dios. Cálmense. No importa lo que digan. El relámpago oriental ha robado muchísimas ovejas buenas de nuestra iglesia. Eso es un hecho. Sí, es verdad. ¿Cómo no voy a saber de qué se trata eso del relámpago oriental? He leído el libro La palabra manifestada en carne, pero tan solo una parte. Esas palabras son muy sensatas y no las podría decir una persona común. Pero el gobierno chino afirma que la Iglesia de Dios Todopoderoso tan solo cree en una persona común y corriente. Y también ha hablado un poco de la historia de su familia. No sé si sea verdad o no. Admito que una persona común no podría decir palabras con una verdad semejante. Pero si fuera realmente la aparición de Dios, Él no solamente expresaría la verdad, sino que también obraría grandes milagros. Eso sería lo único que convencería a la gente. Amén. Hoy el mundo religioso actúa conforme a los informes del gobierno y difunde y divulga la propaganda gubernamental que condena al relámpago oriental.
Esto protege a muchas personas del mundo religioso. Todas ellas han rechazado al Relámpago Oriental. Basándome en estos hechos, puedo determinar que la mayoría de las personas del mundo religioso cree que son ciertas las denuncias del gobierno chino. Por tanto, Dios Todopoderoso no puede ser Cristo de los últimos días, y de que no es más que una persona común. Así es. Tengo motivos para oponerme y condenar al Relámpago Oriental. No puedo estar equivocado. Amén. Pastor Gu, no es cierto lo que dice. La mayoría de los pastores y ancianos del mundo religioso son adultos de más de 40 o 50 años. ¿Pueden no haber pasado por la experiencia de ser detenidos y perseguidos por el gobierno? ¿Acaso a usted no lo detuvieron y pasó 12 años en la cárcel? ¿Cómo nos ha condenado el gobierno chino? Sus palabras han sido justas y veraces. ¿Es que no logra ver que el partido tergiversa la verdad y sus palabras confunden el bien y el mal con tal de perseguir la fe religiosa? Todos somos víctimas. Al hablar hay que tener conciencia. Estoy convencida de que todo lo que dice el partido es falso, que todos son rumores y de que tiene motivos ocultos. Qué gran verdad lo que ha dicho la hermana Chong. Así es. Por ejemplo, el gobierno chino y el mundo religioso difunden rumores e historias que afirman que Dios Todopoderoso nació en la provincia de Henan, lo que es un total absurdo. Hace un par de días, en casa de la hermana Xu, vi personas de la Iglesia de Dios Todopoderoso que daban testimonio de que Dios Todopoderoso había nacido en el noroeste de China y de que cuando estaba en la secundaria abandonó los estudios y a su familia para poder ir a predicar, hablar y obrar en iglesias clandestinas. Lo que digo es cierto. Entonces así. El partido sí que dice tonterías. Sí. Todos los comentarios sobre Cristo de los últimos días son rumores y mentiras salidos de la nada. Y el resultado de lo que ha difundido el partido y de lo que ha propagado mucha gente del mundo religioso no tienen credibilidad. Sí. Lo que dice el partido tergiversa especialmente la verdad y no tiene ningún fundamento. Si como cristianos no somos capaces de ver la esencia del partido, sería una necedad enorme y nuestra fe en el Señor habría sido en vano. Estoy de acuerdo con la hermana Chong. Todos sabemos que cuando el Señor Jesús apareció y comenzó su obra, ninguno de los que lo aceptaron lo hizo por lo que dijera el gobierno romano, ni por lo que dijeran los sumos sacerdotes y escribas del judaísmo. Quienes hicieron caso a los sumos sacerdotes, escribas y fariseos solo pudieron rechazar y condenar al Señor Jesús. Sí. Quienes creían en Él lo aceptaron y siguieron solo por sus palabras y su obra. Es un hecho. En nuestra búsqueda del camino verdadero, no podemos creer los rumores y mentiras del gobierno chino, ni basarnos en las herejías de los pastores y ancianos del mundo religioso. La clave para examinar el camino verdadero es escuchar la voz de Dios. Así podremos determinar si es lo que ha expresado Dios, si es su obra. Esto es esencial. Hermana, hermano, lo que dicen es maravilloso. Debe haber bases para que el Relámpago Oriental dé testimonio de Dios Todopoderoso. En cuanto a si Dios Todopoderoso es la aparición de Cristo de los últimos días, no podemos juzgar a la ligera. Es una cuestión muy seria. Cuando el Señor Jesús se hizo carne, apareció y realizó su obra, era una persona común por fuera, pero por dentro tenía el Espíritu Santo. Era su vida, hablaba y obraba dirigido por Él, aunque su aspecto exterior fuera de carne. Su esencia era divina y poseía la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos juzgar eso a la ligera? Aquellos sumos sacerdotes, escribas y fariseos judíos sabían que las palabras y la obra del Señor Jesús tenían autoridad y poder, pero no lo aceptaron. Incluso decidieron que solo era un hombre. Comentaron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es ese Jesús de Nazaret, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Y al final acusaron al Señor Jesús de blasfemo y terminaron crucificándolo. Esto provocó el desastre de la destrucción de Israel y sus casi 2000 años de subyugación. Sí, eso es un hecho. Ahora el Relámpago Oriental da testimonio de que Dios Todopoderoso encarnado es Cristo de los últimos días, la aparición del Señor Jesús. Nosotros no hemos buscado ni estudiado,
Solo hemos apoyado ciegamente al gobierno y a los fariseos del mundo religioso, condenando a Dios Todopoderoso. ¿Eso no es cometer el crimen de crucificar a Dios otra vez? Las consecuencias serán graves. Hermana Shin, no me gusta lo que afirmas. Los que crucificaron a Dios fueron los fariseos. Y solo los fariseos son quienes pudieron hacerlo. Sí, es cierto. Creemos en el Señor Jesús y de ningún modo podríamos volver a crucificarlo. Respecto a si Dios Todopoderoso es Cristo de los últimos días y si sus palabras son la voz de Dios, ninguno de nosotros lo sabe, ¿no es así? Claro. Eso. Entonces, no importa si condenamos a Dios Todopoderoso, no se considera blasfemia. Y menos aún vamos a estar crucificándolo. Exacto. Están relacionando cosas sin reflexionar. ¿Pueden determinar que Dios Todopoderoso es Cristo? ¿Que es Dios? En realidad no lo entendemos. No podemos estar seguros. El hermano Shen está estudiando el relámpago oriental, ¿verdad? Y si es realmente la obra de la aparición del Señor, es el más capacitado para explicarlo. Yo solo hablaré de lo que he comprendido. Si Dios Todopoderoso es Cristo, o si es el propio Dios encarnado, no puede determinarse por su apariencia. Ahora, si puede expresar la verdad y la voz de Dios, o si puede hacer su obra, esa es la clave. Oye, Leeré algunas palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: aquel que es la encarnación de Dios tendrá su esencia, y aquel que es la encarnación de Dios tendrá su expresión. Haciéndose carne, Dios traerá la obra que debe hacer, y haciéndose carne, expresará lo que Él es. Será asimismo capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de mostrarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios seguramente no es el Dios encarnado. De esto no hay duda. Para investigar si es la carne encarnada de Dios, el hombre debe determinarlo a partir del carácter que Él expresa y de las palabras que Él habla. Es decir, si es o no la carne encarnada de Dios y si es o no el camino verdadero, debe discernirse a partir de su esencia. Y así, para determinar si es o no la carne de Dios encarnado, la clave está en prestar atención a su esencia, su obra, sus palabras, su carácter y mucho más en lugar de fijarse en su apariencia exterior. Estas palabras son maravillosas. Este es el camino para comprender a Dios encarnado. Realmente está muy bien expresado. Al leer a Dios Todopoderoso, recuerdo cuando el Señor Jesús realizó su obra. Aunque parecía una persona normal y corriente por fuera, y hubiera nacido en una familia, tuviera padres y una humanidad normal, Él era capaz de expresar la verdad y de realizar la obra redentora de Dios. Ningún otro puede hacer eso. Eso demuestra plenamente que el Señor Jesús era Cristo, el propio Dios encarnado. Sí. Por eso, si Dios Todopoderoso es capaz de expresar muchas verdades, la voz de Dios, y todas las verdades del juicio de Dios a la humanidad en los últimos días, si puede revelar todos los misterios de la verdad y realizar la obra de purificar y salvar a la humanidad, entonces, ¿dirían que Él es Cristo? ¿Que es Dios? Eso es seguro. Sí. Así que, al buscar y examinar el camino verdadero, y al determinar si Dios se ha hecho carne, no nos podemos ver limitados por su humanidad normal, ni mucho menos concluir que una persona con una humanidad normal no puede ser Dios encarnado.
Debemos basarnos, ante todo, en si las palabras que expresa son la verdad, la voz de Dios y su obra en los últimos días. Solo examinando así el camino verdadero podremos sacar la conclusión correcta. Si solo vemos que Dios Todopoderoso posee una humanidad normal por fuera y determinamos que no es Dios encarnado, ¿no estaríamos cometiendo el mismo error que los fariseos al condenar al Señor Jesús? ¿No les parece? Sí. Hermano Shen, tus palabras son maravillosas, esclarecedoras. Si nos hubieras dicho eso antes, habría estudiado el relámpago oriental hace mucho tiempo. Las palabras que has compartido hoy son esclarecimiento e iluminación del Espíritu Santo. Si estudiamos el relámpago oriental basándonos en las palabras de Dios Todopoderoso, no podemos equivocarnos. Sí. Oigan. El pastor Gu y el anciano Wang han dicho muchas cosas. ¿Cómo es posible que no hayan comprendido? ¿Ah? ¿Van a estudiar al relámpago oriental solo basándose en esas palabras de Dios Todopoderoso? ¿Eso determina si Él es Cristo de los últimos días? Es cierto. ¿De verdad no tienen ninguna opinión propia? Exacto, en realidad no tienen una postura propia. Hermano Liu, si queremos determinar si Dios Todopoderoso es Cristo en los últimos días, pero no leer sus palabras, ¿habría otra forma de hacerlo? Últimamente he leído algunas de sus palabras y he descubierto que son toda la verdad. Algunas palabras revelan el carácter rebelde que tenemos los seres humanos y la verdad de nuestra corrupción, lo cual convence a las personas. Otras palabras de Dios consuelan y exhortan a la humanidad para que experimenten que Dios es misericordia y amor. Otras revelan los misterios del plan de gestión de Dios para salvar a la humanidad. Por ejemplo, el propósito del plan de gestión de Dios de 6,000 años. ¿Por qué permitió que Satanás corrompiera a la humanidad? ¿Cómo es que la salva paso a paso? ¿Cómo debemos buscar para ganarnos el elogio de Dios y entrar en el reino de los cielos? ¿A qué clase de personas salva y perfecciona Dios y a quienes elimina y destruye? El desenlace y destino de cada clase de personas, etc. Dios Todopoderoso ha expresado todas las verdades que las personas deben comprender y en las que deben entrar como creyentes de Dios. Tengo la impresión de que esto cumple la siguiente profecía del Señor Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber lo que habrá de venir. Sí, esto tiene base bíblica. Efectivamente, sí. Por eso, puedo confirmar de corazón que Dios Todopoderoso es la aparición del Señor Jesús, Cristo en los últimos días. Les sugiero que lo estudien cuanto antes y que no se opongan ni condenen al relámpago oriental en colaboración con el gobierno y el mundo religioso, o perderán la oportunidad de ser llevados al reino de los cielos. Cierto. Hermano Shen, parece que has puesto gran empeño en las palabras de Dios Todopoderoso. Yo pienso que solo Cristo es la verdad. Si Dios Todopoderoso es capaz de expresar las verdades que los creyentes en Dios deben comprender y en las que deben entrar, entonces Él tiene que ser Dios y es Cristo encarnado. Sí. Si apoyamos al gobierno comunista chino y los pastores y ancianos y decimos que Dios Todopoderoso es solo una persona común y que no es Cristo, ¿no sería renegar de Dios y blasfemar contra Él con Satanás? Sí. Este es un asunto sumamente grave. Cierto. Todo lo que dice es verdad, ¿no? Sí. Debemos estudiar el relámpago oriental ya. Sí.